Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales de Martes, acá en la televisión pública, como todos los días, de domingo a jueves. Y arrancamos con una imagen en vivo, o una foto, díganme, que tenemos de en vivo. Esto está ocurriendo en el Partido Justicialista, en el Consejo Nacional, una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández, y yo no diría los integrantes del PJ, diría los integrantes del Frente de Todos, porque en este encuentro está desde el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, hasta el ex integrante del Banco Nación, Claudio Lozano, pasando por el canciller Santiago Cafiero y terminando en la Cámpora. Es decir, están todos y todas las que conforman el Frente de Todos. Hace una semana, en un comunicado, el PJ decía estado de alerta y movilización por la acusación del fiscal Luciani. Bueno, la realidad es que todavía todo está caliente. La espuma no bajó. Lo decía el otro día acá Agustín Rossi. Hay que esperar a que baje la espuma para ver cómo evoluciona. Bueno, la espuma todavía no bajó y esto lo demuestra. Y no solo esto, sino otras cosas que sucedieron en este día, en 24 horas. Sí, lo interesante es que no es que la espuma abajo sube independientemente de lo que haga la dirigencia, digamos, ¿no? Acá se están decidiendo cosas que van a construir la escena, a partir de la cual sí se podrán después hacer pronósticos respecto de qué es lo que puede pasar y cómo todo esto que ocurrió y está ocurriendo impacta en lo cotidiano. En lo cotidiano del Frente de Todos, en lo cotidiano de la oposición, en lo cotidiano de la ciudadanía valorando las agendas, ¿no? Incluso las políticas del propio gobierno. Otra cosa muy importante que ocurrió hace un momento nada más, en el Congreso de la Nación, concretamente en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y presidenta del Senado, recibió a legisladores y legisladoras también del Frente de Todos, de los distintos espacios políticos. Y tenemos para compartir algún tramo de lo que allí la vicepresidenta dijo, una narración un poco más calma de lo que ha sido hasta aquí, por ejemplo, en el escenario montado en Juncal y Uruguay, en la esquina de su casa, reflexionando sobre estas horas. Lo que vimos el sábado y posteriormente todo el fin de semana, ese ejercicio, esa disputa de creer que la autoridad es apretada, de aprietes, de locura, de la falsa autoridad, como digo yo, ¿no? Fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio. Bueno, ahí estaba solamente un fragmento muy pequeño de lo que dijo la vicepresidenta, pero vamos a ir en vivo a la puerta del Partido Justicialista. Estamos en comunicación con el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, con Germán Martínez. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allí en el piso? Muy buenas noches para todos y todas. A ver, ¿cómo nos puede resumir o explicar lo que pasó hoy allí puertas adentro? ¿Qué es lo que se está gestando? Bueno, desde el lunes de la semana pasada, indudablemente todos los distintos actores que componemos el Frente de Todos estamos muy pero muy movilizados, ¿no? Con esta nueva etapa de una larga historia de persecución política, judicial, mediática contra la compañía de Cristina Fernández de Kirchner. El Partido Justicialista, sin lugar a dudas, tiene un rol fundamental dentro del Frente de Todos. El jueves pasado hubo una reunión de lo que se puede llegar a denominar la Mesa Chica, el Consejo Nacional. Convocó a una instancia muy amplia, muy participativa hoy, donde había compañeros y compañeras de todas las provincias, donde estaba la CGT, donde estaba la CTA, donde estaban los representantes de todos los partidos que conforman el Frente de Todos, donde vía Zoom estaban también líderes progresistas de América Latina y de Europa, el caso de Rodríguez Zapatero, y tener la oportunidad también de que nuestro presidente de la Nación, presidente del Partido Justicialista, el compañero Alberto Fernández, pueda estar presente en gran parte de la reunión. Había llegado de Bariloche, donde tenía agenda oficial, y pudo cerrar el encuentro, así que fue una muy buena reunión que ratifica la situación de alerta y movilización de nuestro partido en cada uno de los rincones del país y que sin lugar a duda va a marcar una nueva etapa de organización de la tarea militante a lo largo de toda la patria. Y Germán, ¿voluntad de qué manifestaron quienes participaron del encuentro? ¿De qué manera en concreto se sostiene ese estado de alerta y movilización, si es que es una de las premisas? Bueno, vos sabés perfectamente que el Partido Justicialista tiene
instancias diversas. Está el Consejo Nacional de Partidos Justicialistas, están las instancias nacionales, están los partidos justicialistas de cada una de las provincias. Por ejemplo, en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, el día lunes hubo una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista. Después están las instancias locales, o en el caso de mi provincia, las instancias departamentales. Nosotros en la departamental Rosario, yo soy el secretario general, el viernes tuvimos una reunión organizativa. Y después están la célula básica, como se llama habitualmente el Partido Justicialista, que son las unidades básicas, ¿no? Lo que hoy se hizo fue básicamente ratificar que todas las instancias del Partido Justicialista se ponen en una misma línea y una misma sintonía. Y el documento que nosotros hoy aprobamos en el Consejo Nacional Justicialista habla claramente de nuestro repudio a toda la persecución judicial, política, mediática contra Cristina, habla de nuestro repudio también hacia las políticas de represión implementadas por la policía de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. También expresa nuestra solidaridad con las compañeras y los compañeros que han sufrido esa represión, muy especialmente con nuestro compañero integrante de nuestro bloque, el diputado nacional y a su vez presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el compañero Máximo Kirchner. Y también deja en claro que esto no es un hecho casual. También marca ese documento que en apenas un mes hubo 4 solicitudes de juicio político contra el presidente de la Nación en la Cámara de Diputados. Esto ratifica que además, como yo vengo diciendo, esto es una moneda de dos caras. De un lado, la persecución política, judicial, mediática contra Cristina, y del otro, una estrategia de claro desgaste y debilitamiento institucional hacia nuestro gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández. Bueno, en ese sentido, Germán, ¿hay idea de trasladar, digamos, este nuevo estado de ánimo, esta situación de alerta y movilización, para que el gobierno tenga un poco mejor correlación de fuerza para enfrentar negociaciones con sectores corporativos, con sectores especulativos, con todas las cosas que hasta aquí siempre se ha dicho, bueno, no nos da la correlación de fuerza, expresado mayoritariamente ahí donde vos trabajás todos los días, en el Congreso Nacional? ¿Hay intención de trasladarlo a distintas disputas que el gobierno tiene todavía como monedas en el aire? Siempre interesado en la correlación de fuerza, Pablo. Te quiero decir lo que te digo siempre. La correlación de fuerza no es una situación estática, siempre te lo digo. Hay elementos que tienen que ver con la conformación cuantitativa de nuestros bloques parlamentarios. Eso podrá o no moverse. Lo que sí nosotros en este momento estamos instando a todas las fuerzas políticas, y el presidente nos lo pidió hoy, el presidente de nuestro partido, el presidente de la Nación, que hablemos mucho con la ciudadanía, que expliquemos lo que está pasando, que argumentemos desde el punto de vista jurídico y político lo que está pasando en la Argentina. Después hay cosas que uno nos dice, de ahora en más voy a modificar la correlación de fuerzas, sino que es un estado de construcción política, que requerirá acciones del gobierno, que requerirá acciones parlamentarias, que requerirá acciones eminentemente políticas que podemos llevar de los distintos estamentos, entre ellos el Partido Justicialista, los partidos aliados, el movimiento obrero, las organizaciones sociales, los gobernadores de provincia, los intendentes de los principales municipios. Es un estado general de alerta y movilización que nosotros tenemos expectativa, primero, que podamos decirle claramente a la sociedad lo que está pasando y que en función de ello sigamos avanzando. Nuestra tarea, y más en el Congreso, ahora me meto en lo que conozco un poquito más, es que mientras que damos todas estas batallas, que también son batallas culturales, son batallas por el sentido, por la orientación de la opinión pública en la Argentina, mientras que hagamos todo esto, también podamos seguir avanzando en las leyes que necesita la Argentina. Hoy a la mañana, mientras que todo esto pasaba, hicimos un plenario de la Comisión de Presupuesto y la de Ciencia y Tecnología, con proyectos que tienen que ver con la inversión en ciencia y tecnología a partir del crédito fiscal que pueden llevar adelante las empresas en la Argentina. Nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Obviamente movilizar, organizar, seguir adelante, pero también ir tratando de conseguir las formas para que nosotros avancemos en los consensos necesarios para sacar las leyes que nuestro gobierno necesita. Diputado, hoy estuvo en la reunión que encabezó la vicepresidenta. Acabamos de conocer un fragmento en el que comparó a Larreta con De la Rúa. ¿Qué fue para usted lo más fuerte del discurso? Bueno, lo que describió, digo para que no quede una equiparación lineal, ¿no? Lo que marcó es que lo que pasó en diciembre del 2001
daría la sensación de que tiene que ver mucho que ver con esto, con lo que pasó en estos últimos días, de gente diciéndole a los decisores políticos, en aquel tiempo de la Rúa, en este caso Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, que había que ponerse duro, que había que demostrar orden en este caso el espacio público, porque si no se podían complicar las cosas. Esa es la comparación que hizo Cristina Fernández de Kirchner en un muy buen encuentro que tuvimos hoy. Vos sabés que no es habitual, Luli, que los bloques legislativos podamos estar en una misma reunión, sabés que tienen dinámicas distintas, el Senado y la Cámara de Diputados, pero en una instancia de esta característica, con la trascendencia de lo que estamos discutiendo, me parece que fue muy importante el encuentro, hubo realmente muy buena onda entre nosotros. Le transmitimos a Cristina lo que a mí me venían diciendo los compañeros y las compañeras la semana pasada, que querían en primera persona transmitirle su acompañamiento, su solidaridad, su cariño y también el deseo de seguir trabajando juntos para sacar las cosas adelante. Eso también nos dijo Cristina en algún pasaje que ustedes seguramente en algún momento lo podrán difundir, donde ella dijo que más allá de todo lo que estamos haciendo, esto lo estamos haciendo por el bienestar y por la felicidad de los 47 millones de argentinos, y en eso es lo que tenemos que trabajar. Germán, gracias como siempre, un gran abrazo. No, gracias a ustedes allí, muy buenas noches para todos y todas. Gracias. Bien, Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos. Bueno, esto está pasando en este momento, allí en la calle Mateu, en el Consejo Nacional del Partido Justicialista. Ayer compartimos una suerte de transcripción de lo que Cristina Fernández de Kirchner había dicho en la reunión con los organismos de derechos humanos. En un rato nada más van a venir dos dirigentes importantes, militantes por los derechos humanos, para charlar un poco más específicamente sobre lo que pasó en esa reunión. Pero nosotros compartimos un texto con un tono de la vicepresidenta realmente muy coloquial y muy directo respecto del rol de Patricia Bullrich, y casi como hablándole a Horacio Rodríguez Larreta: no te dejes correr, no pierdas la racionalidad, esto se tiene que trabajar a la altura de las circunstancias. Bueno, ayer a la noche, y fue hoy muy comentado durante toda la jornada, Patricia Bullrich, que estuvo de recorrida por el conurbano bonaerense, específicamente en Almirante Brown, dejó trascender, compiló, armó lo que ustedes van a compartir ahora, y creo que amerita también una breve reflexión. Juntos por el Cambio tiene un compromiso, tiene que mostrar, porque nos pasó en nuestro gobierno, que nos querían correr con el helicóptero, que nos tiraron las 14 toneladas de piedra, que nos fueron debilitando el poder. Entonces por eso yo grito y le digo a Horacio: Horacio, si vos vas a poner un operativo, bancalo, ¿por qué bancarlo? Lo que no quiero es que Juntos por el Cambio la gente empiece a decir: ah, voy a votar a Juntos por el Cambio, pero van a ser tan debiluchos que le va a pasar de nuevo lo mismo, lo van a sacar. Nosotros tenemos que mostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ninguna Cristina de la esquina de su casa, no nos corre. ¿Es el spot de las PASO de Bullrich? No lo sé, a mí lo que me preocuparía es que este sea el tono, porque la sensación es que si Horacio Rodríguez Larreta se equipara con los halcones, entremos un poquito en ese juego, si las palomas se equiparan con los halcones no van a parar ahí, porque lo que están disputando es una interna. Entonces los halcones se van a convertir, no sé, en otro predador, un águila, por ejemplo. Bueno, y eso es una escalada, es un modo, a través de la violencia discursiva, de construcción política, que no es un problema ya de Juntos por el Cambio, es un problema de toda la sociedad. Nadie tiene que pensar igual, la disputa política está perfecto, enriquece los debates. El problema es cuando esa disputa política se hace a ver quién escala más y quién corre más la línea, ¿no? Yo creo que estamos un poco ya perdidos en esa, pero por ahí hoy vengo pesimista, quizás. No, bueno, pero no podemos dejar pasar estas instancias para llamar la atención sobre esto. Insisto, Totalmente. Se piense como se piense, no es un problema de subjetividad política. Vamos. Vamos. Con nuestros compañeros. Está Nicolás Fiorentino, que sobre esto imagino que tiene ganas de decir y mucho, porque de hecho en un rato, Nico, te metes más en Juntos por el Cambio, ¿no? Todo esto que vimos recién fue parte de la reunión del día de hoy en Happening, ahí en el restaurante donde se juntan en la Costanera Norte.
fue una reunión muy caliente, pero esto que vimos recién de Patricia Bullrich es lo que hablábamos anoche, antes de que salga este video. Si Larreta corre la carrera por la derecha a Patricia Bullrich, él va a encontrar un límite que Patricia Bullrich no, que es el de la gestión. Cuando Patricia Bullrich dice hay que bancarlo, hay que bancarlo, hay que bancarlo, bueno, hay que bancarlo, hay que bancarlo, hay que bancarlo, si vos lo bancás, llega un momento que eso termina con un muerto. En favor de Patricia Bullrich o en detrimento de Patricia Bullrich, hay que decir que ella no se bancó uno, se bancó 2 muertos. De hecho, lo que ella dijo el día anterior. Sí. Hay que bancarlo. Yo puse las vallas, yo puse, me la banqué. 2 muertos. Rodríguez Larreta no quiere. No sé, él no se banca un muerto. Por suerte. Por lo menos hasta donde yo sé. Pero no lo digo, ni siquiera lo digo en términos morales. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de política, estamos hablando de una disputa de poder entre dos actores de una fuerza política. Incluso dentro de esa disputa política, Rodríguez Larreta no está dispuesto a tener un muerto y además él sabe que si corre esa carrera la pierde. Porque correr contra el que no tiene nada en juego es la peor competencia que puedes tener en tu vida. Entiendo la caracterización hacia adentro de la fuerza. Me gustaría ponerlo en perdemos todos y todas, digamos, porque no está involucrada solamente esa fuerza política, que debería encontrar otra manera de dirimir ese Eso está asunto, claro, ¿no? Estábamos hablando de esta foto, Sí, ¿no? sí, entiendo, sí. NASA, ¿de qué hablamos en un rato? Mientras tanto, la economía sigue, la economía corre, la economía viaja, porque dentro de pocos días Sergio Massa con su comitiva se va a los Estados Unidos, pasará por Washington, pasará por Houston, y es interesante ver qué cositas le quedan pendientes o qué señales le está mandando al Fondo Monetario Internacional de cara al encuentro con Kristalina Georgieva en el orden fiscal, en el orden de la acumulación de reservas, en el orden también de la distribución de los ingresos. Hoy se han anunciado algunas cuestiones vinculadas al aumento de las asignaciones familiares que en un ratito vamos a estar comentando, pero sobre todo también en el orden de las inversiones. Así que vamos a ir por ahí. Las cositas pendientes de Massa es genial. Las cositas. Unos detalles. Las masitas. Las masitas. Néstor, Vamos a hablar de la escuela de yoga. estoy fascinada con ese caso. O sea, es un horror, pero no puedo parar de leer sobre el tema. Bueno, prepárate porque está pasando de todo. Pero cuando digo de todo, digo de todo. No solo que el líder de la presunta secta esta noche se fue a su casa en prisión domiciliaria, donde Juan Perkovic, sino que hace minutos nada más el abogado de 6 de los detenidos, estamos hablando de 6 personas que están concretamente en prisión, pidió que 3 de ellos declaren si es posible mañana. ¿Declaren? Que declaren mañana. Estamos hablando de uno de los más conocidos, del mago Carlos Barragán, que además está denunciando que tiene una enfermedad grave y hace más de 3 días que no le dan la medicación. Y además de eso se metió a jugar fuerte el fiscal Carlos Stornelli y pidió testigos. Y además de eso hay una denuncia que dice que esta es una causa trucha porque no hay víctimas, señores. En un ratito ampliamos con Néstor Espósito. Bueno, ya está el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez para charlar con nosotros, tratando siempre de recuperar un poco toda esta discusión, o por lo menos lo que tiene que ver con la causa vialidad en la que está acusada Cristina Fernández de Kirchner, recuperar un poco la regla de juego de lo jurídico, ¿no? Antes, este informe respecto de las caracterizaciones que hacen importantes juristas sobre lo que se ha visto hasta acá del juicio. Hoy, 9 de cada 10 ciudadanos no creen en la justicia. Esta gente está contribuyendo a que prácticamente lleguemos a batir un récord de falta de credibilidad. Hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero el dispositivo institucional en su conjunto está sospechado. Cualquier persona a pie percibe, a veces sin razón, que cuando un juez falla de una manera, lo hace por un interés particular, o falla de otro, lo hace por otro interés particular. Enrarece todo tipo de vida democrática, todo Estado de Derecho, y creo que altera totalmente las reglas de juego. Para los miembros integrantes del Poder Judicial, los actores obviamente los ponen cada vez más en la mira. Entonces, el juicio de realidad y todos los juicios que están dando vueltas en Argentina, lamentablemente, están envueltos en sospechas. Que no es justa, porque no son la mayoría de los jueces de la justicia federal ni de las justicias provinciales, ni la mayoría de los fiscales y defensores los que incurren en este tipo de situaciones. Yo no coincido para nada con lo que dijo algún dirigente, que el Poder Judicial se iba a autodepurar. Esto me parece que no va a pasar. Me lo explicó una vez un juez de la Corte Suprema de Menem. Me dice, mirá, Luis,
Nosotros somos miembros del proyecto. Si el proyecto cambia, yo también puedo cambiar. Entonces, se independizaron porque ya no dependieron de cualquier político. Entonces empezaron a tener un poder propio. Yo creo que una corte más plural, desde luego con representación de género, con otra mirada del orden federal, es indispensable. Hay de veras fallas de funcionamiento del sistema judicial, especialmente del Poder Judicial Federal. Y que esto no se arregla cambiando nombre, se arregla cambiando sistema. Claro. Desde el momento en que una persona se inscribe en un concurso con la intención y voluntad de ser juez o jueza, hasta el momento en que la Corte Suprema dicta un caso. Andrés Gil Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Desiguales. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esto que acabamos de escuchar, Andrés, a tu criterio, ¿es una expresión demasiado recortada y acotada dentro de el Poder Judicial en la valoración que se hace sobre, por ejemplo, lo que va del juicio de vialidad, o es mayoritaria a tu criterio? No, me parece que objetivamente el Poder Judicial está viviendo una seria crisis de funcionamiento. En el Consejo Consultivo que me tocó integrar, nosotros hicimos primero un relevamiento diagnóstico sobre las distintas fallas, tanto del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, como la Corte Suprema de Justicia, y con distintas alternativas y distintas recomendaciones, tratamos de generar una propuesta alternativa que desde mi punto de vista, insisto, es una cuestión sistémica. No va a cambiar el Poder Judicial si cambiamos nombres. Si cambiamos nombres, alguna de las facciones estará contenta en detrimento de la otra. Si acá no existe un gran acuerdo político que transforme el Poder Judicial y que lo que cambie sea el sistema integralmente, como yo decía, desde el momento que una persona se inscribe a un concurso hasta que la Corte Suprema resuelve un caso, de los relevantes y de los no tan relevantes, que son la gran mayoría de ellos, no va a generarse ningún tipo de modificación del Poder Judicial. Y esta idea de que el cambio tiene que provenir pura y exclusivamente de adentro del Poder Judicial es una mirada endogámica que lo que hace en realidad es obturar cualquier tipo de cambio. Bueno, pero justamente, doctor, en base a eso que dice, no se puede esperar que el cambio venga solamente desde adentro. Quizás es la gran, bueno, no se puede solo con eso, pero sin eso tampoco se puede. Es decir, si desde el propio Poder Judicial no hay una verdadera toma de conciencia de que lo que usted dice es tal cual, no hay manera de que exista incluso con un intento político. Es que la Constitución Nacional no le otorga al Poder Judicial dotarse de las normas de funcionamiento. Esto es una facultad exclusiva del Congreso. ¿Pero en los hechos no terminan siendo ellos mismos los que ponen una traba? No, porque el Poder Político tampoco ha generado una batería de leyes. Y no son tantas, y no son grandes modificaciones las que se tienen que hacer. De hecho, el informe del Consejo Consultivo no se transformó ni en un proyecto de ley, ya sea por parte del Ejecutivo, por parte del oficialismo, por parte de la oposición. La clase política argentina no le ha interesado reformular el sistema de justicia en las distintas variables, en las distintas ideologías que han surcado el poder en estos años. Nosotros tenemos, con respecto a la Corte Suprema de Justicia, un sistema normativo que lo organiza, que son leyes del siglo XIX, decretos de dictaduras militares, acordadas de la Corte Suprema donde legisla. Y sin embargo, a nadie se le ha ocurrido, a nadie ha propuesto discutir una ley orgánica que regule el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia en varios de los aspectos que planteaban en el informe. Fundamentalmente en algo que no es ideológico, que es la incorporación urgente de tecnología. Nosotros cuando queremos llegar a un domicilio que no conocemos, utilizamos una aplicación, Google Maps, Waze, no utilizamos la vieja guía Euser o Filker que utilizábamos. O la guía T. El Poder Judicial, cada vez que resuelve un caso, lo hace utilizando la guía Filker, un modelo totalmente analógico. Claro. Y genera falta de transparencia, genera falta de celeridad. ¿Cómo esta Corte Suprema le va a hablar dentro de un par de años a las nuevas generaciones que son totalmente digitales? Entonces me parece que hay cuestiones que la clase política en su conjunto no ha asumido como un problema, no han asumido como un problema que el Poder Judicial tiene serias fallas estructurales sistémicas. Claro. ¿Nico? Ahora, Andrés, ¿qué tal? Quiero retomar lo que decía Luli recién, porque
en parte tiene razón. Es verdad que la facultad de regular el funcionamiento del Poder Judicial está en el Congreso. El Congreso hace no muchos años sancionó una reforma judicial que no tenía una, no tenía dos, eran 6 leyes y todas las leyes las aprobó el Congreso. Creo que una no, creo que eran 5 de 6, tenían aprobación de las 2 cámaras y la volteó la justicia, independientemente de la valoración que uno haga respecto a esas leyes puntuales. Me parece que Luli en parte tiene razón en que la justicia se autorregula. Sí, pero esa reforma, y más allá de las valoraciones que uno pueda tener sobre la validez constitucional e inconstitucional, no fue una política pública. Fue el triunfo de una facción sobre otra que tenía mayor número en ese momento. Fue el Congreso de la Nación. Son las leyes del Congreso de la Nación. Está bien. Es el Congreso de la Nación, pero para reformular el Poder Judicial estructuralmente necesitas un acuerdo político. Pero Andrés, si efectivamente hay un sector, si hay un sector no solamente de la política, sino de poder real que se beneficia con este sistema, nunca va a haber un consenso tal como para reformarlo. Es como cuando dicen, bueno, hay que ponerse de acuerdo en 5 o 6 leyes de acá a largo plazo. No, porque son modelos antagónicos. Sí, y el cómo no va a estar claro, nunca de acuerdo. ¿No es en algún punto en ingenuidad pensar que todo el sector político, inclusive el que se beneficia... A mí no me parece un modelo antagónico, por ejemplo, establecer que cuando se inscriba en el Consejo, cuando se haga una inscripción en el Consejo de la Magistratura, si no hay diversidad de género, abras de vuelta la inscripción y establezcas lo publicites por medios no oficiales. No es una cuestión ideológica decir que la entrevista vale solamente el 20% de la totalidad de los antecedentes y del examen escrito. No me parece que es una cuestión ideológica plantear que cada 6, 7, 8 años vos le tomes un examen a los jueces y juezas para ver cuál es su grado de adecuación a los nuevos desafíos conforme al conocimiento traído de origen. Bueno, dijo lo de la tecnología, ¿no? No es una cuestión ideológica incorporar inteligencia artificial para que te haga en 20 minutos, trabajando todos los días, las 24 horas, lo que se tarda en despachar 6 meses. Entiendo que hay puntos y puntos, pero te hago esta metáfora. No es como el VAR, digamos, incorporamos el VAR, pero si te quieren chorear, te chorean igual, digamos. Mira, no es como el VAR, porque vos incorporarías inteligencia artificial no para tener la última palabra, sino para acelerar todo el proceso que llega hasta el momento del dictado de una sentencia. Y esto es una forma también de controlar dónde está el expediente, cuánto tiempo, generar estadísticas. El Poder Judicial argentino, el federal, no tiene estadísticas. No tiene estadísticas. Entonces, vos con inteligencia artificial vas generando datos que te permite, de alguna manera, a través de la ciencia de datos, hacer predicciones, generar políticas públicas. Y esto no es ideológico. A ver... Siento que hablamos de un dinosaurio, doctor. A ver, el básquet argentino durante 2020, en plena pandemia, contrató una inteligencia artificial y digitalizó todo el básquet argentino. Hoy todo el básquet argentino funciona a través de la digitalización, inscripción de jugadores, transferencia, organización de campeonatos en todo el país. Sí, mi punto es que eso no quiere decir que no se arreglen partidos, digamos, para hacerlo muy llano. No, pero pará. No. Estamos cambiando de tema. Yo te estoy diciendo que el básquet argentino en un año, en plena pandemia, pudo digitalizar todo el funcionamiento del mismo. Me parece que la justicia no lo va a poder hacer. ¿Y esto de qué tiene de modelo antagónico? Es decir, ¿de qué estamos hablando de modelo antagónico? ¿Que hay un modelo antagónico respecto a la inteligencia artificial, del blockchain? En breve, del metaverso, ¿hay que un modelo antagónico? No, es falta de voluntad política y muchas veces falta de capacidad política para transformar la realidad. Néstor. Doctor, recién le planteaban los compañeros que hay una suerte de autorregulación adentro del Poder Judicial. Me pareció escucharle decir, entre las ideas para mejorar eso, esta suerte de reválida cada 5, 6 o 7 años a la que deberían someterse los jueces. Usted conoce el Poder Judicial. ¿Qué juez de los actuales estaría dispuesto a someterse cada 5, 6 o 7 años a una suerte de reválida para mostrar que está actualizado, que conoce del derecho, si hoy hay un poder omnímodo que no acepta ni siquiera que lo critiquen públicamente? Bueno, pero para eso están las fuerzas políticas, para eso está el Congreso, que es el corazón de la democracia, y si esto se establece en una ley, no sé cuál sería el motivo para declararlo inconstitucional. Se da cuenta que es un perro que muerde su propia cola, porque para eso hace falta una mayoría política que tampoco se consigue para sacar ninguna reforma, por mínima que sea, de la ley. Bueno, entonces es un círculo... Ese perro que se muerde la cola, como muy bien vos decís, en esta y en otras áreas, ha llevado a la decadencia argentina.
Entonces, si queremos seguir que el perro, viendo como el perro se muerde la cola, vamos a seguir teniendo un poder judicial con una estructura y un pensamiento analógico cuando ya nosotros estamos dejando este mundo y vienen generaciones digitales. Entonces, va a seguir, vamos a seguir charlando esto muchas veces. Lo que pasa es que tampoco hay movimiento por parte de la clase política argentina. No hay movimiento, es decir, no hay ni siquiera un proyecto de ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia que se ponga a debate y que se llame a las organizaciones no gubernamentales, a los académicos, al mismo Poder Judicial, a los políticos de distintas fuerzas. No hay. Nosotros, trabajando en pandemia, el Consejo Consultivo elevó un informe de 1000 páginas donde estaba diagramada todos los aspectos que debían integrar una ley orgánica. Y sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca se envió un proyecto de ley orgánica. Ningún diputado, ningún senador oficialista, ni siquiera de la oposición, tomaron esto para hacer su propio proyecto de ley orgánica y empezar a discutir cuestiones básicas del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se ha debatido ahora el caso del Consejo de la Magistratura, ¿en qué se han enfocado exclusivamente? En la integración. Nada más que en la integración, donde se discute poder. En eso está enfocada la clase política argentina, en discutir la integración para discutir poder. Sin embargo, no hubo ningún proyecto que dijera, bueno, esto hay que reformarlo integralmente. Es la oportunidad para reformarlo integralmente, para que el Consejo de la Magistratura funcione tal cual fue el objetivo de los convencionales constituyentes del 94 y que hasta acá no se ha cumplido. Doctor. Entonces, me parece que es cierto que el Poder Judicial tiene esta situación, pero también la clase política argentina poco ha hecho para cambiarlo. Gracias, doctor, por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, seguimos, ya vamos a volver sobre esto, que da para mucho, por supuesto. Cambiamos de tema, nos vamos con NASA. A ver, los pendientes de Massa antes de emprender la gira. NASA, Massa, Nasita, Masitas. Un puntapié para hablar del orden fiscal vinculado también a esta idea de poder maniobrar la distribución del ingreso mientras se hace un reordenamiento de las cuentas públicas. Es el anuncio que hizo hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, con la titular de ANSES, Fernanda Raberta, de un aumento en las asignaciones familiares de 10 a 20 mil pesos para aquellos trabajadores que tengan como ingresos menos de 131 mil pesos. Si quieren lo compartimos. Dale, claro. Hablamos. Y esta decisión tiene por objetivo recuperar el ingreso de nuestros trabajadores, protegiendo y cuidando el orden fiscal. Se financia producto de una decisión que tomó el gobierno de pedir el adelanto de impuesto a las ganancias a muchas empresas que han tenido resultados más que buenos. Tenemos que hacer todos el esfuerzo, pero que a quien menos esfuerzo le podemos pedir es a quien más esfuerzo hace todos los días, que son nuestros trabajadores y trabajadoras. NASA. Bueno, una medida que busca compensar los efectos de la inflación, al menos empardarlos, ¿no? Medidas que son interesantes, son complementarias a esta idea de, bueno, también anunciamos un aumento para los jubilados que cobran la mínima y demás. Son insuficientes, todavía falta ver qué mecanismo de recomposición de ingresos se piensa para aquellos trabajadores que no estén vinculados con las asignaciones familiares. Sí, claro. Pero bueno, comienza. Estos asalariados y asalariadas, digamos, ¿no? Claro. Hoy hubo una movilización de distintos sectores que también está reclamando nuevamente el salario básico universal. El MTE, la CTA autónoma, Sí. etcétera. Hay que tener en cuenta de que hay todo un sector vinculado a la informalidad a la hora dentro del mercado laboral que todavía no ha tenido respuesta. Sí, digo esto porque se retoman estas agendas, pero se retoman con todo lo que pasó. Es decir, a ver, de qué manera esta situación de movilización también impacta en estos planteos, ¿no? Por ejemplo, hoy lo que decía Sergio Massa, bueno, además del orden fiscal, la redistribución. Sí, totalmente, pero la prioridad, o sea, la redistribución del ingreso se enmarca en este objetivo prioritario que tiene que ver con el orden fiscal. No es el único objetivo prioritario para Sergio Massa y más de cara al viaje que hará a los Estados Unidos, que tendrá un encuentro principal, si se quiere, ¿no? Que es el encuentro con el Fondo Monetario Internacional, particularmente con la directora del organismo, Kristalina Georgieva. A ver,
3 ejes centrales que plantea Sergio Massa con algunas medidas pertinentes antes de llegar a los Estados Unidos. La primera tiene que ver justamente con dar señales de orden fiscal, de orden de las cuentas públicas. Eso ya está tildado, ¿no? Hoy está tildadísimo, pero sumamos medidas que van en esa línea. A ver. 110.000 millones de pesos. Está tildado, está tildado. Ordenó. Bien, entendimos. Hoy se dieron a conocer los precios mayoristas de la energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, esto es, bueno, le hacía falta a Massa ir a mostrar que la quita de subsidios y la segmentación energética efectivamente es algo que se va a estar llevando adelante, algo que el Fondo Monetario miraba con especial atención. Bueno, el ajuste presupuestario del que hablaba Nico. Hablando de presupuesto, ya comenzaron a trascender los primeros números vinculados a la reducción del déficit fiscal presupuestados para el 2023. ¿Sí? Este año se habla de una reducción del déficit al 2,5% del PBI, ya para 2023 hablamos del 1,9%, es decir, un mayor ajuste en ese sentido. Presupuesto que también está supervisando Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, en la práctica, secretario de Política Económica en la formalidad, funcionario que también está incorporando esta misión técnica previa al viaje de Massa, en donde claramente se va a poner sobre la mesa todas estas cuestiones y sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ver de qué manera se puede seguir renegociando, valga la redundancia, para cumplir con las metas, ¿no? Vamos al punto número 2, que tiene que ver con incentivar la liquidación de dólares. Bueno, ese es un punto principal teniendo en cuenta de algo que seguramente vamos a charlar mañana, que tiene que ver con mañana vence el plazo para que los productores puedan liquidar, digamos, vender su soja a los exportadores y liquidar con ese dinero las ventas al Banco Central y poder tener 70% atado al dólar, el 30% comprando dólares. Bueno, ese mecanismo de incentivo de dólares vence mañana y la verdad es que ha entrado muy poco dólares. No funcionó. No, prácticamente no ha funcionado. Entonces ahí eso es lo que hay anunció un Batakis, punto ¿no? importante. Lo había anunciado Batakis, Massa, bueno, lo continuó. No tuvo éxito. Se espera que esta semana haya algún tipo de anuncio para modificar este esquema de exportaciones a los fines de que entren más dólares. Y el punto 3 tiene que ver con las inversiones, ¿sí? Acá entramos en una serie de anuncios, medidas, tanto que ha tomado Massa como que se espera que se tomen en los próximos días. A ver, él ya pronunció la extensión del blanqueo a la construcción. Se reunió con embajadores del G7 para seguir pensando inversiones. Hizo un acuerdo con la CAF también, con el Banco de Desarrollo de América Latina. En ese sentido, se esperaba que entraran para esta época más préstamos de los que están Massa está arrancando el viaje hasta ahora. Está arrancando el viaje con menos dólares de los que hubiera querido ir. Sí, digamos, había $5.000 que tenían que entrar en 2 meses y además sumado préstamos de diversos organismos multilaterales. Bueno, hasta ahora el resultado ha sido bastante magro. Por último, se espera que además el jueves haya un anuncio importante vinculando YPF con una empresa hidrocarburífera de Malasia, Petronas, ¿sí? Bueno, vinculado al aumento de la producción y la implementación de una planta de licuefacción. Esta no sería. Algo que se espera que un anuncio que se dé el jueves, lo dio a conocer hoy el colega Ibran Jabrowski. Bueno, veremos cómo termina, ¿no? Gracias, Nasa. Por favor. Bueno, Nico, a ver, ¿qué quedó del almuerzo de hoy del PRO? Salieron todos fingiendo demencia, ¿no? A mí me encanta porque los almuerzos de Juntos por el Cambio, cuando salen, todos dicen, ya está, chico. Asunto liquidado, la semana ¿no? Diría pasada Walter fue lo mismo. Nelson. Con lo de Lilita no pasó nada. Lilita después de vuelta. Digo, hay un intento de fingir demencia asombroso. Se ríe Fiorentino. Está para el diálogo con Mímica, ¿no? Sí. Editorializaste un poquito, ¿no? No, yo lo que digo es, de verdad, viste que fingir demencia está de moda, ¿no? En la Argentina, pero no en la política, en general, en los vínculos, con las amistades, en las familias. La gente intenta fingir demencia. Juntos por el Cambio también. ¿Querés que sigamos una charla de terapia? ¿Te liberaste ya? Sí, ya está, hizo catarsis. Necesitaba hacerlo. Salieron de la reunión diciendo tema terminado. Y ahí pasan dos cosas importantes. La primera es que el tema estaba cualquier cosa menos terminado porque la reunión fue muy caliente, sobre todo entre los dos grandes protagonistas que son Horacio Rodríguez, o que fueron esta semana, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y segundo, es que habló la persona que no era la que tenía que hablar. ¿Cómo es eso? Eso es así. Habían acordado que la vocera de la reunión iba a ser María Eugenia Vidal justamente para que no hablen, para que no pisen el palito, claro. ni Rodríguez Larreta ni Patricia Bullrich.
A Patricia Bullrich no le convenció mucho la idea de que sea María Eugenia Vidal, entonces parece que en la reunión dijo que estaba de acuerdo, pero cuando salió no estaba muy de acuerdo. Fingir demencia. Ahora un ratito vamos a ver lo que dijo Patricia Bullrich en ese momento, porque habla bastante de por qué digo que está todo, cualquier cosa menos resuelto. En esa reunión, Patricia Bullrich dijo, primero Rodríguez Larreta pidió que encuentren el PRO mecanismos internos para que no exteriorizar todas las críticas. Patricia Bullrich le respondió con 2 letras, con una N y con una O. Le dijo, no. Dijo, yo voy a seguir marcando las diferencias que tenga con la gestión de la ciudad, y ahí quien debería haber intervenido, que es el paterfamilia de estas reuniones, estas que se arman en Happening, para que tengamos una idea, son las reuniones que convoca Macri. Sí. Por eso Macri no está participando. ¿Se acuerdan? El otro día nos preguntábamos reunión de Mesa Nacional porque no estaba Macri. No era en Happening. No era en Costanera Norte. Se juntan en otro lado. No quiere ir a las reuniones de Mesa Nacional, entonces él lo que hace es articular la política del PRO. Bueno, cuando pasa esto, y vos tenés en quienes conocen de, no sé, de estructura, sí, ahora vamos a ver, de estructuras políticas, cuando hay una jefatura, decís, bueno, están, voy a decirlo de la manera la peor posible, es como, están los chicos peleándose. El padre dice, chico, o habla mamá o habla papá. Y si mamá y papá se quedan así, los pibes se siguen peleando. Bueno, Macri se quedó así. Fingió demencia. Buena imagen, ¿eh? Bueno, ahí hay una secuencia que es que él, cuando estos dos se disputan poder y se debilitan, hay alguien que gana ahí. Claro. ¿Que es quién? El que quiere ser Macri. o candidato o gran elector, que es Mauricio Macri. Pero veamos lo que decía Patricia Bullrich a la salida de la reunión. Yo creo que lo vean y me digan si esto se parece a algo que está todo terminado. A ver. A partir de ahora hemos decidido dar por cerrado este hecho en concreto, y hemos decidido también que cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toma previas consultas, como fue en este caso, previas consultas a todos nosotros respecto al apoyo que necesita, debe de mantener la posición tomada. En caso contrario, lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es simplemente no preguntar, y de esa manera podrá tener la decisión y hacerse cargo de las decisiones que toma, y entonces, en consecuencia, las decisiones serán su decisión y no la decisión de todos. Bueno, mi intuición es no. Sacando que se embatató con la palabra decisión, al final quedó medio raro. Lo que está diciendo Patricia Bullrich en el subtitulado es, bueno, llegamos a un acuerdo, que lo dijo ella, este acuerdo que voy a contar, la única que se hizo cargo de esto, llegamos a un acuerdo, y es que si él nos consulta a nosotros qué hacer, después tienen que bancar lo que salga de ese acuerdo. Y si no, que ni nos consulte y se haga responsable. Un último dato, una persona que participó en la reunión me dijo que a Rodríguez Larreta, que suele ser, o suele mostrar, porque cómo es no lo sabemos, pero suele mostrar un temple más sosegado, se lo vio con un poco de sangre en la cara, como no es habitual verlo. Bueno, continuará, digamos, ¿no? No sé, dicen que está todo terminado. ¿Vos no le crees? A ver, entiendo que hay un mensaje de Juan Grabois, referente del MTE. ¿Lo tenemos en el wall? A ver. Es una nota. En diálogo con Página 2, Seba el líder del Frente Patria Grande dijo: nos vamos del bloque del Frente de Todos en diputados. Explicó que el gobierno lo defraudó y decepcionó, y que la decisión ya está tomada y será ratificada en el Congreso partidario del próximo domingo. Resta definir si va a formar parte o no de un interbloque. Esta es información que yo me la acabo de enterar, es una nota de Sebastián Cazón. Es algo que él ya había... Congreso estaba convocado, el Congreso del MTE estaba convocado. Él había adelantado que él iba a llevar esa posición al Congreso. Lo que no entiendo, pero lo estoy viendo en vivo con ustedes, es que si el Congreso no se realizó, ¿cómo se tomó la decisión? Bueno, porque él es el líder de pero entonces no hagas el Congreso. No lo sé. Sí, ¿y qué implicancias tiene esto? Estoy viendo su cuenta de Twitter a ver si tiene alguna información y no. Pierde 3 diputados. ¿Pero qué diferencia hay? Bueno, quizá Vicky Montenegro le podemos preguntar, pero ¿qué diferencia hay si se conforma un interbloque o no respecto de las mayorías y minorías? La primera diferencia que se hace es en términos del reparto. Si vos no armás un interbloque, la primera minoría sería, si no calculo mal, porque creo que son 117 y 116 hoy, la primera minoría sería Juntos por el Cambio.
Claro. Bien, bueno. Por lo cual podría, no ahora, pero podría a fin de año discutir presidencias de comisiones, integración de comisiones, incluso algunos cargos internos de la Cámara. Yo creo, a riesgo, esto no es información, a riesgo que va a formar interbloque, que no va a romper la primera minoría del Frente de Todos, sería un poco mucho, me parece. Como eso hoy Cambiemos, ¿no? Como eso hoy Cambiemos, con distintos bloques dentro de un Hoy Cambiemos tiene 10 bloques en la Cámara de Diputados. Se me ocurre que para esto hay tiempo. Lo primero es el impacto político de quién lo dice y qué dice, ¿no? Me parece que es mucho, no pondría el foco en la cuestión parlamentaria, me parece. Claro. Bueno, nos vamos a ir al living. Quiero hacer una aclaración. Tenemos en claro que Victoria Montenegro es legisladora, pero quizá conocía el tema de qué pasa con los bloques y los interbloques y demás. Pero bueno, lo dejamos para el análisis que viene porque está recibiendo, me imagino, la información en el mismo momento que nosotros. Sí, también. Así es. Bueno, Victoria Montenegro, legisladora porteña del Frente de Todos, y Soledad Astudillo, que es copresidenta de la PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Estuvieron ayer en la reunión con... Buenas noches. Buenas primero. noches. Venimos nosotros al galope y no tienen por qué estar a nuestro mismo No, y a ritmo. Soledad la vimos en maquillaje y vestuario, vio nuestra dinámica fuera del aire de matrimonio también. No hay que contar todo. Porque me ocupó la silla de peinado. En fin. Las peleas de matrimonio. Sí. Las vi. Estuvieron ayer con Cristina. Lo interesante y en el marco, en este contexto, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué cosa les quedó de esa reunión? ¿Soledad? Bueno, sí, ayer participamos de esta reunión con la vicepresidenta de la Nación, yo por APDH junto a otros compañeros y compañeras, pero también participaron los compañeros y compañeras de la mesa de organismos, un espacio de trabajo que tenemos ya desde hace varios años, para expresar el apoyo, la solidaridad a la vicepresidenta. La reunión se había gestado a partir del procesamiento al cual está sometida Cristina Fernández de Kirchner. Después en el medio se suscitaron algunos episodios el sábado en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta, a lo cual también se sumó un poco a esta reunión, pero básicamente era expresar el apoyo, la solidaridad, la preocupación también por todo esto que está sucediendo y que tiene que ver con las reglas del juego democrático, ¿no? que empiezan a verse un poco rotas. Victoria, vos tenés mucha experiencia, no solamente en la política de la Ciudad de Buenos Aires, sino también lidiando con la violencia institucional, con la lógica de los organismos de seguridad. ¿Qué estás viendo particularmente en la escena? Sí, bueno, con mucha preocupación todo lo que viene sucediendo. Digamos, lo que pasó el día sábado realmente es grave. Bueno, comenzó con la persecución a Cristina, ¿no? Esto que Cristina planteó también, digamos, hay una condena que ya está escrita, hay una definición de proscribir al peronismo, básicamente, de que Cristina no pueda ejercer la función pública durante muchos años. A partir de ahí, una reacción espontánea, no solo de la militancia, porque sí, lo que sucedió fue que muchísimo del kirchnerismo silvestre, digamos, de todas aquellas personas tan importantes para el movimiento, pero que no están ordenadas a una fuerza política, se volcaron identificando lo peligroso de esta situación y una respuesta que todavía al día de hoy no entendemos, que es la definición del jefe de gobierno, en el momento en el que no había manifestantes, vallar el ingreso de la vicepresidenta, de Cristina, y correr el eje porque la militancia tenía objetivos que en ese sábado eran las plazas, ¿no? Bueno, se cambió todo, digamos, pero se cambió por definición del jefe de gobierno. Es una gran provocación en el marco de la persecución a nuestra conductora política. Lo que hace el jefe de gobierno es vallar el ingreso de su domicilio con la respuesta del movimiento de la militancia y de los adherentes de Cristina, que fue hacernos presentes. Lo decimos y lo vamos a decir siempre, no va a haber valla que nos separe de nuestra conductora política, y a partir de ahí una infinidad de irregularidades por las cuales hoy le pedimos la renuncia al ministro de Seguridad y la interpelación al jefe de gobierno de la ciudad. Ahora, tengo una pregunta con respecto al origen de todo esto, que tiene que ver en un punto con el pedido de 12 años de condena, de prisión del fiscal Luciani, la inhabilitación y todo lo que es el proceso judicial de la causalidad, que creo que es el gran eje de la historia, más allá de la culpabilidad o no. Si no se cumplen las reglas de juego, como decía Pablo, después es todo muy difícil. La vicepresidenta dijo son 12 años y mencionó distintos hechos. Y mencionó la memoria, la verdad y la justicia. Y lo que se ha dicho mucho sobre los gobiernos de Néstor y Cristina por parte de un sector de la oposición es curraron con los derechos humanos.
¿Qué sentís cuando dicen eso? Un poco de bronca, un poco de impotencia, pero nosotros sabemos desde los organismos, de PDH en este caso, que durante estos gobiernos, el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, fueron gobiernos que se abrazaron estas causas de memoria, verdad y justicia. Hubo muchos avances que desde los organismos de derechos humanos se viene peleando desde hace casi 50 años, poco menos de 50 años, donde viene un gobierno, toma estas causas y se puede avanzar verdaderamente. Nos queda mucho todavía, pero digo, con eso es también lo que se está atacando y eso es lo que justamente se defiende o se intenta defender. ¿Y se cree que si llegan a ganar en 2023 otra fuerza política, eso puede cambiar? Bueno, Macri intentó el 2 por 1, digamos, hay una definición de que eso suceda. De hecho, lo primero que menciona Cristina a partir de los 12 años de condena por 12 son muchas más, pero 12 de las políticas más importantes, comienza con la memoria, la verdad y la justicia, porque es la primera definición que toma Néstor Kirchner para reconstruir una Argentina que estaba destruida, no solo económicamente, sino moralmente también, y la verdad lo decimos siempre quienes militamos los derechos humanos, no era una prioridad del pueblo argentino recuperar la ESMA, pero Néstor sabía que era necesario recuperar esa historia que hablaba no solo de la dictadura militar, la gravedad, la consecuencia y los procesos jurídicos, sino la complicidad civil, digamos, los que se escondieron detrás de los militares y se enriquecieron, y de hecho muchos de ellos hoy son los que económicamente desestabilizan al gobierno, digamos, es la continuidad con otras prácticas del mismo objetivo, que es terminar con la participación popular, que es lo que quiso hacer Larreta con sus vallas, además de dirimir una interna política, utilizando a la policía de la ciudad como su propia militancia, y eso es gravísimo. ¿A qué te referís con su propia militancia? Porque utiliza la fuerza de seguridad, digamos, estas cuestiones de interna política. El día sábado fue la represión, la identificación de muchos agentes insultando a Máximo Kirchner, diputado nacional, que estaba ingresando a su domicilio, al domicilio de su madre. La identificación de Axel Kicillof, de varios dirigentes y diputados, marcando que no tienen fueros, digamos, los que teníamos fueros nos reprimieron igual, digo, ni con fueros o sin fueros. Hay una gravedad institucional donde vos tenés... Vos no tenés dudas que se los estaba señalando para marcar que no había fueros y que se le podía dar palo. Pero que no tengo ninguna duda. Además estamos hablando de una policía de la ciudad, digamos, primero la metropolitana de Macri, con Fino Palacios, detenido por inteligencia, la policía de la ciudad, con un agente de la policía desaparecido, investigada, también por inteligencia, después de la dictadura, lo que hicieron en la época de Macri con ese operativo de inteligencia paraestatal, solo comparable a la época de la dictadura, donde una de las víctimas fue la vicepresidenta de la Nación. Esa misma policía, otros agentes, pero esa misma policía conducida por los mismos agentes, por la misma conducción política, identificando a funcionarios de la oposición para que sean víctimas de la represión, como fuimos el día sábado, y los que teníamos fuero territorial también fuimos reprimidos. Pero la cuestión es de fondo, entonces ellos la derecha viene, que es lo que planteaban ustedes hace un rato. Bueno, la diferencia entre Bullrich y Larreta es que Larreta tiene responsabilidad institucional, Patricia Bullrich no. Cuando la tuvo fue y es temeraria sin lugar a dudas. Ella no se arrepiente de las personas, de las consecuencias de vidas que se puedan perder a partir de la represión. Hasta ahora Larreta ha llevado adelante represiones salvajes, la policía de la ciudad reprimió hasta el velorio de Maradona, digo, y de ahí en adelante lo que queramos, pero todavía no carga con la cruz que carga ella, él tiene una responsabilidad institucional. Lo que uno se pregunta es hasta dónde van a escalar esto y cuánto pueden utilizar la fuerza de seguridad como su propia respuesta militante. La nuestra es espontánea. Quieren poner una valla para frenar el compromiso de la ciudadanía con su dirigente. Lo que lograron a partir de esto es, en su planilla Excel, digo, vos me decías de la experiencia de tantos años en la legislatura, es cierto, un sector muy importante del PRO entiende la política desde una planilla Excel, ¿no? Donde muchos lo dijeron abiertamente, en la planilla no me entra, quedas afuera, quedas adentro. Nunca van a entender el peronismo. En su planilla Excel, este momento tan complejo de la economía argentina les marcaba que era el momento de avanzar sobre Cristina y avanzar sobre el peronismo. Y lo que no entendieron es que solo alinearon, salvando a Grabois,
alinearon a los que tenemos compromiso, no solo con la persona Cristina, y no es solo el amor del pueblo a su conductora, es el amor del pueblo al futuro de esta Argentina. Muy, pero muy breve porque tenemos que cerrar. Soledad, los organismos y esta mesa de coordinación de los organismos, ¿qué van a hacer a partir de ahora? ¿En qué situación quedan? Estamos alertas, estamos movilizándonos, pero digo, preocupados, un poco atendiendo a estas preguntas que hacían ustedes. Creemos que hay algo que también sucedió a todo esto que señala Victoria. El sábado, se violó claramente el derecho a la libertad de expresión. Esto es algo que a nosotros nos pone en alerta, nos pone con mucha preocupación. Había un grupo de personas que estaban manifestándose frente a la casa de la vicepresidenta, y eso fue cercenado, eso fue reprimido, cosa que no sucedió con otras manifestaciones que se dieron también ahí mismo, en ese mismo lugar, y que no fueron reprimidas, como muchos otros ejemplos también. Así que estamos preocupados por esta la imposibilidad de convivir en este juego de la democracia. Soledad, Victoria, muchas gracias. Gracias por a haber ustedes. venido. Bueno, ¿hacemos un corte? Sí. Dale. Nos tenemos que ir, queda nada, 1 minuto de programa, pero quiero que Néstor nos cuente en 15 segundos el fallo de la Corte de hace unas horas. Hace un ratito la Corte dio vuelta a una jurisprudencia propia, no muy vieja, y sostuvo que un preso fume un cigarrillo de marihuana en la cárcel no puede ser considerado delito. Vamos a hablar mucho sobre esto. Gracias, Néstor. Agárrate para este debate, Bueno. Vas a ver. Confío en ustedes. Nos vamos, nos reencontramos mañana para seguir haciendo Desiguales por la televisión pública 21 horas. Chau.